un saludo a los que nos ven en redes sociales. Le pido por favor que busquemos Filipenses 1:6. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leerlo. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento? Hoy quiero hablarles acerca de los procesos. ¿Alguien me puede decir para usted qué entiende por proceso? Son como los pasos para cuando quieres elaborar algo, vas siguiendo el paso cuando se va elaborando. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Son etapas en las cuales de manera natural entra un insumo y al final se obtiene, ¿verdad?, un producto elaborado. Ok. Y en el modo espiritual, pues somos nosotros, ¿no? Ese barro en manos del maestro y pues tiene que salir una obra. Ok. Sí, muy bien. Las dos definiciones que me dieron están muy bien. Y bueno, hoy también les traigo como etapas. Les traigo como etapas de formación, pero también quiere decir pruebas y transformación. Y estas etapas estas pruebas, etapas y transformaciones, pues nos van a llevar a un propósito. En este caso, pues Dios tiene designado un propósito para cada uno de nosotros. Pero a veces los procesos suelen ser difíciles, ¿no? No sé cuántos de aquí han pasado por procesos difíciles, yo me incluyo. Pero, como dice aquí en Filipenses, Dios comenzó en nosotros un proceso cuando nosotros venimos a Él. Yo recuerdo, antes de venir a Cristo, que yo no me preocupaba por nada, ¿verdad? Yo no tenía en mente nada espiritual ni nada. Yo solamente pues quería pasarla bien, ¿no? Pero déjeme decirle, hermano, que una vez que usted conoce a Cristo y conoce todo este mundo espiritual, usted va siendo transformado y va empezando una lucha espiritual y va comenzando un proceso de cambio. Y no solamente es un proceso, son varias áreas que Dios nos quiere trabajar, ¿no? A lo mejor hay unos que necesitan ser trabajadas en algunas áreas que otros hermanos pues ya tienen un poquito más dominadas, ya tienen un poquito más de conocimiento, pero en otros hermanos tal vez esas áreas les falta un poquito, ¿no? Pero por eso cada quien tiene su lucha personal, ¿no? Cada quien, Dios tiene un propósito para esa persona. Y bueno, sabiendo esto, Filipenses nos dice que Dios inicia una obra en nosotros. Diga conmigo, obra en nosotros. Y la va a perfeccionar con el tiempo. Mire, yo me pongo delante de Dios, yo me pongo como ejemplo. Pues yo antes de empezar todo mi proceso espiritual, yo antes era una persona, me consideraba una persona sin propósitos, ¿no? Una persona tal vez incluso y un poco irresponsable, ¿no? En todas mis áreas, en la escuela, en la familia, en varias de mis áreas, pero últimamente, cuando yo empecé mi vida espiritual,
pues Dios quiere trabajar conmigo esa parte, ¿no? De que me quiere hacer más responsable, me quiere hacer un hombre trabajador. Y pues yo desde que empecé mi vida espiritual, Dios me ha llevado a tener trabajos que considero yo que son difíciles, ¿no? Pero lo que me refiero es que cada quien va a tener un propósito por el cual Dios lo llamó. Tal vez para otras personas el estar en un trabajo que yo consideraría difícil, para usted no lo es, pero para mí sí. Lo que le quiero dar a entender es que cada quien tiene un área en la que tiene que mejorar. Amén. Y hace poquito en el trabajo Dios me dio una revelación, pues no es para presumir ni nada, pero yo pues tengo en mente hacer varios negocios, ¿no? Pero cuando yo estaba en mi trabajo, Dios me hizo darme cuenta de algo, ¿no? Yo, que no soy una persona que no estaba acostumbrada a levantarse temprano, o una persona que constantemente tenga que estar trabajando y cargando cosas, pues Dios me dio la revelación, ¿no? Dios no me va a llevar a algo grande, sino antes trabajar, darme esa responsabilidad, ¿no? De levantarme temprano, de ser responsable con las cosas, de ser un buen administrador. Dios no me va a prosperar esos negocios, sino antes Él no me enseña pues todas esas cosas, ¿no? Disciplina también, responsabilidad, todo. Entonces, si usted tiene en mente hacer algo, recuerde que tiene que pasar por un proceso, porque tal vez usted llegue a tener eso que usted anhela, pero por no haber pasado ese proceso por el que Dios le quiera pasar, eso grande que le llegó, hermano, puede ser que se les fume de las manos. Por eso es importante los procesos. Dios nos quiere tener en procesos. Y bueno, ahorita fíjese que se me viene un versículo a la mente, no sé si, no me acuerdo qué versículo es, si alguien me puede ayudar, que dice que las manos negligentes empobrecen, y las manos diligentes atraen riquezas, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué versículo es? Bueno, mientras buscamos ese versículo, vamos buscando nosotros Eclesiastés 3:1. Amén. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Hermano, no se desespere si usted anhela alcanzar algo, ya sea material o espiritual. Recuerde que todo proceso tiene su tiempo. Diga conmigo: todo proceso tiene su tiempo. Todo proceso tiene su tiempo. Para que lleguemos pues a alcanzar esas bendiciones que Dios nos quiere dar, o a llegar a ser esa persona o tener ese cargo que nosotros queramos. Necesitamos un tiempo, necesitamos ese proceso. ¿Ya se encontró el versículo? No, me parece que es Proverbios, pero no recuerdo bien el versículo. ¿Cómo decía? Como así también como lo dijiste. ¿Sí? Sí lo dijiste bien. Bueno, ajá. Bueno, lo que quería con ese versículo era darles otra versión. Si no mal recuerdo, en otra versión, no recuerdo qué versión es, dice que las manos hábiles atraen riqueza. Pero si usted no tiene esa habilidad para
para todo lo que usted quiera emprender o quiera hacer, necesita ese proceso, necesita... Mire, un claro ejemplo, muy claro y muy típico, pues es un estudiante, ¿no? Tal vez alguien que quiera ser ingeniero no puede llegar así a nada más un día decir voy a ser ingeniero y ya, ¿no? Se necesita un tiempo, unos años de estudios, ¿no? Y pues yo la verdad sí me llevé bastante tiempo, unos 7 años, pero pues tuve mi proceso, ¿no? Que al final de cuentas pues fueron los años que yo necesitaba pues para llegar a tener todo ese conocimiento. Así que no se desespere, todo tiene un tiempo, pero lo más importante es que durante ese proceso usted tiene que estar en constante oración, porque no podemos hacer nada sin nuestro Dios. Amén. Y vamos a ver pues unos ejemplos de los procesos. Vamos a ver el proceso de José. Vamos a Génesis 37, del 1 al 5. Dice: habitó Jacob en la tierra de donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilbá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a Josué más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Si usted recuerda la historia de José, Dios le dio un sueño, pero pasó por el rechazo, la esclavitud y la cárcel antes de gobernar Egipto. Saltémonos hasta el del 18 al 21. Vamos al 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué será de sus sueños? Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Vamos hasta el 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Bueno, ya todos conocemos, ¿no?, la historia de José, cómo sus hermanos, pues por envidia, lo vendieron como esclavo. En José 39, 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. Aquí vemos cuando José es encarcelado, donde estaban los presos el rey, y estuvo ahí en la cárcel. Y ya en el 41, del 39 al 41, vemos ya como Dios lo pone como rey de Egipto. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dios usa los procesos, lo que le quiero dar a entender, para formar nuestro carácter, antes pues de cumplir su propósito para nuestras vidas, ¿no? Mire, todo lo que pasó José, pasó cosas bien tremendas, ¿no? Pasó el rechazo por parte de sus hermanos, pasó también pasó por esclavitud, y pasó también por un encarcelamiento. Son pruebas muy difíciles que decirlos suenan muy fácil, ¿no? Pero ya cuando uno lo vive en carne propia, pues ahí sí ya la cosa cambia, ¿no? Pero pues todo esto tuvo una recompensa al final. José pasó todo esto y llegó a ser gobernador de Egipto, ¿no? Vamos a Salmo 105, en el 19.
hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Pues todo esto también pues son pruebas, ¿no? Vamos a ver ahora el ejemplo de Moisés. Vamos a Éxodo 2 del 11 al 25. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Vamos a saltarnos hasta donde dice que Moisés moró 21. en el 21, ¿verdad? Y Moisés convino en morar con aquel varón y dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Me parece que mejor vamos a leerlo en Hechos 7, que es donde está mejor, siento que está un poco mejor explicado lo que le quiero dar a entender. En el 7 del 22 al 29. Amén. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les dará libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y aquí es donde quiero darle a entender. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. También leemos el 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Moisés pasó 40 años en Egipto como príncipe y otros 40 años en el desierto antes de ser libertador de Israel. Dice el Éxodo 3:12, Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Lo que quiero darle a entender con la historia de Moisés es que a veces Dios nos aparta para prepararnos antes de enviarnos nuestra misión. Diga conmigo: Dios nos aparta. Dios nos aparta. No sé, a lo mejor se me está viendo una revelación. ¿Qué significa ser santo? Apartado, ¿no? ¿Apartado de qué? Para Dios. Apartado de Egipto, ¿no? Se puede decir que Egipto representa el mundo. Entonces, cuando tú te apartas para Dios, para iniciar tu proceso, pues estás en un proceso para ser santo, ¿no? Se puede decir. Porque te estás apartando del mundo para vivir tus procesos espirituales. Vamos a ver otro ejemplo con David. Lo vemos en Primera de Samuel 16. Vamos a Primera de Samuel 16:2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: al ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Sabemos que David
fue ungido rey, pero pasó años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. En el Salmo 27:14, no lo busque, dice: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios no te lleva, lo que le quiero dar a entender es que Dios no te lleva al trono sin antes hacerte pasar por el proceso de formación. Vamos a ver el ejemplo de Job, un proceso de prueba y restauración. Vamos a Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Como lo habíamos dicho, como lo había dicho al principio, Dios no te quiere llevar a cosas grandes sin antes pasarte por un proceso. Fíjese todo el proceso por el que pasó Job, pero al final, ¿qué dice? ¿Cuánto le dio Dios? Dice que le aumentó al doble todas las cosas, ¿no?, que habían sido de Job. Si usted durante el proceso pierde muchas cosas, no se preocupe, porque es parte de la enseñanza y es parte de lo que usted tiene que aprender, y no se preocupe, porque al final de cuentas, cuando haya pasado ese proceso, Dios le aumentará el doble todas las cosas que le habrán sido quitadas. Amén. Vamos a Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando usted haya vencido todo ese proceso y haya pasado ese proceso, como dice aquí, ¿cómo saldrá? Saldremos como oro, amén. Y hay algo que es importante que debemos aprender durante los procesos, que es la palabra upomone. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra upomone? Es la palabra de mi paciencia, upomone. Vamos a Romanos 5 y vamos a leer 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios usa los procesos para desarrollar nuestra paciencia y fe. ¿Cuántos están seguros de eso? También lo leemos en Santiago, no lo busque, porque pues prácticamente dice similar. Santiago 1, 3 y 4 dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. También esto va, pues, a lo mejor para aquellos que son un poquito impacientes, ¿no? También yo, antes de empezar mi proceso con Cristo, pues también me consideraba una persona pues impaciente, ¿no?, que quería las cosas ya. Eso me llevó a fracasar en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida, principalmente pues en la carrera, ¿no? Uno estando en la carrera quiere que las cosas pasen ya, ¿no?, que sean rápidas, pero pues la cosa no es así. Muchos pues quieren ya
tener la carrera sin antes pasar por todo ese proceso de estudiar y llegar a ganar ese dinero que ellos, ese sueldo que ellos tenían planeado, ¿no? Pero todo eso es impaciencia. Vamos a 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios no nos cambia de un día para otro. Esto ya debería quedar claro, ¿no? Diga conmigo, Dios no nos cambia de un día para otro. De un día para otro. Todo esto tiene que ser por medio de un proceso de transformación constante. ¿Y qué es tener una transformación constante? Le pregunto yo. Una transformación constante significa estar en constante oración todos los días, ponerte a cuentas con Dios, todos los días adorarle. Y debe de ser constante. Cuando usted hace esto y se entrega a Dios, su proceso se le va a hacer más fácil, hermano, porque está poniendo toda su fe, paciencia y esperanza en Dios, y Dios le va a hacer los procesos más fáciles. Una vida sin Dios, pasar los procesos sin Dios va a ser muy difícil y va a ser muy frustrante. Entonces, diga conmigo, proceso de transformación constante. Ya para ir terminando, vamos a Romanos 12:2, un versículo ya muy conocido, ¿no? Que hemos visto varias veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios usa los procesos para prepararnos, probarnos y transformarnos antes de llevarnos a nuestra asignación final. Como le decía al principio, cada quien tiene un proceso, tiene una meta personal, el cual Dios tiene designada para usted. Y los procesos, otra vez vuelvo a recalcar, pueden ser difíciles, pero son necesarios. En cada proceso, Dios está formando nuestro carácter. Y no debemos desesperarnos, porque Dios siempre cumple sus promesas. Vamos a hacer una oración. Mientras se acomoda ahí para hacer la oración, le pregunto y contéstese para sí mismo: ¿estás en medio de un proceso? Dios te dice, no te desanimes. Dios está trabajando en tu vida. Dios te dice que esperes en Él. Dios te dice que confíes en Él y sigas adelante, porque lo mejor está por venir. Amén. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por haberme puesto este maná. Te pido que llegue esta predicación a las personas que necesiten, a las personas las cuales están pasando por un proceso y no encuentren el por qué están en ese proceso, Señor, pero sabemos que tú llevas a las personas a ese proceso porque son necesarios, porque debemos ser pulidos y debemos salir como el oro, como le dice Job, como dice tu palabra, que vamos a salir como el oro cuando este proceso llegue a su fin. Sigue transformándonos, Señor. Nunca nos abandones, Señor, y siempre haznos saber que estás con nosotros, Señor, cuando enfrentamos todos estos procesos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos en redes sociales.